Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos que hoy nos acompañan. Un muy feliz santo sábado para cada uno de ustedes. Nos alegra contar con su presencia en esta mañana que estamos adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Ha llegado un momento muy especial y es el repaso de la lección de la escuela sabática. Esta semana estuvimos estudiando un tema maravilloso como es el tema relacionado con la Biblia y la profecía. Cómo a través de este estudio nosotros hoy vamos a poder entender de alguna manera cómo Dios, en su amor, en su misericordia hacia nosotros, nos ha permitido que todos podamos tener la palabra de Dios como esa guía profética segura, segura porque está profetizado todo lo que ya ocurrió, lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá. Podremos pensar entonces en ese verso que encerraba toda la lección de esta semana. Y ese verso lo encontramos en Daniel 8:14. Y dice la palabra, y él les dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Saben, la profecía es fundamental para que nosotros tengamos identidad y cumplamos la misión. Tú y yo fuimos llamados para cumplir una misión especial y para que por la gracia de Dios podamos ser esos medios de salvación para muchas personas que hoy en el mundo perecen sin fe, sin Dios y sin el conocimiento de saber que hay un plan de salvación trazado paralelamente desde el comienzo de la historia de este mundo, desde cuando el hombre pecó hasta nuestros días. La profecía entonces es fundamental para identificarnos, para darnos identidad y también para que cumplamos la misión que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cómo podríamos nosotros interpretar las profecías correctamente para saber cómo es que se han ido cumpliendo? La única forma de hacerlo es a través de la historia. Por eso el método que usamos como iglesia es el método historicista. Durante la Reforma, grandes hombres siguieron este método historicista y eso terminó con darles a ellos la seguridad de la interpretación de la palabra de Dios, de tal manera que podamos hoy nosotros de alguna manera ser privilegiados, porque ya conocemos parte del estudio de aquel que no conocieron los reformadores, pero que hoy nosotros ya podemos tenerlo más amplio, un conocimiento más profundo y ver cómo a través de la historia todo se ha cumplido de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al propósito de Dios, al cual Él nos llamó para que tú y yo formemos parte de ese momento especial, de ese propósito de Dios en el cumplimiento de su misión. Porque Dios tiene una misión y esa misión es salvarnos. Esa misión es que tú y yo le podamos permitir a Él que a través de el conocimiento de las profecías, del conocimiento de la palabra de Dios, podamos compartir a otros y podamos crecer en fe, en fortaleza, en espíritu, y de esa manera también obrar el Señor en nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad y darnos a nosotros la oportunidad de salvación. Esta semana estudiaremos los pilares de la interpretación profética historicista. Hemos de ver en la historia el cumplimiento de estas profecías, estudiar las intervenciones de la providencia de Dios. Necesitamos pensar en eso y en los grandes movimientos de reforma y entender la progresión de los eventos que culminan en la reunión de todas las naciones de alguna manera en la última gran batalla y en el último gran conflicto que habrá sobre la tierra, que de alguna manera será grande y terrible, en el cual habrán dos bandos. Y espero que tú y yo podamos estar en el bando del Señor, en aquellos que estudiamos la historia, en aquellos que entendimos el plan de salvación, en aquellos que adquirimos fe al ver el cumplimiento de las profecías y de esa manera poder estar preparados para el encuentro con Cristo Jesús.
Ha llegado un momento muy especial de avanzar en nuestro estudio y tengo unos invitados muy especiales, hombres de Dios que han pasado por la Iglesia de la Victoria cumpliendo la misión del Señor, y hemos invitado al pastor Edwin Perdomo para que él nos hable de ese método historicista que era la lección del domingo. Así que le damos la bienvenida, pastor Edwin, bienvenido, por favor, explíquenos sobre esto en esta mañana. Hola, hola, mi querida y recordada iglesia y distrito de la Victoria. Les habla Edwin Perdomo. Espero se acuerden de mí. Hace aproximadamente 3 años tuve la oportunidad de conocerles, de compartir con ustedes 2 semanas maravillosas en las cuales logramos aprender mucho acerca de nuestro Padre Celestial, también compartir gratos momentos y quedar con hermosos recuerdos que me acompañarán durante toda la vida. Espero la oportunidad muy pronto nuevamente de visitarlos y compartir con ustedes. Por hoy les hablo desde acá, desde Concepción, Chile, donde me encuentro trabajando en la obra de Dios. Y quiero compartir con ustedes lo que es el repaso de la lección del domingo, que habla acerca de lo que es el historicismo y la Biblia. En el ámbito teológico hay diferentes formas de interpretar la palabra de Dios y más específicamente lo que son las profecías. Existe lo que es el preterismo, que es una corriente teológica que toma todo lo que son las profecías de la Biblia, más específicamente las de Daniel y Apocalipsis, y las arroja a un evento histórico en el pasado. Aquellas profecías de Daniel que ocurrieron en el siglo V antes de Cristo, o las profecías apocalípticas que tuvieron su cumplimiento en lo que fue el primero y el segundo siglo de la era cristiana. También está dentro de lo que es el ámbito teológico el método de interpretación futurista, que toma todo lo que son las profecías de la Biblia, a profecías de Apocalipsis, profecías de Daniel, de Mateo 24 y todas las profecías, y las arroja hacia el tiempo del fin. Y nosotros como adventistas tomamos lo que es el método historicista. El método historicista consiste en que la profecía ha tenido un desarrollo a través de la historia. Hay profecías que se cumplieron en el pasado, hay profecías que se han venido cumpliendo en el transcurso de la historia del tiempo, que se están cumpliendo en la actualidad, y algunas otras que tendrán su cumplimiento también en el futuro. A esto se le llama el historicismo. También es una corriente filosófica que habla acerca de lo que es la historia, los eventos que se han venido desarrollando a través de la historia. Este método de interpretación bíblica no es un invento humano, lo encontramos en la palabra de Dios y más específicamente en cada una de las profecías bíblicas. En el caso de Apocalipsis podemos encontrar las series de 7 que podemos encontrar, los 7 sellos, las 7 iglesias, que son periodos de tiempo que se han venido desarrollando a través de la historia humana y la historia cristiana. También encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 2, lo que fue la estatua de Nabucodonosor, que representaba los reinos que iban a estar desde el tiempo de Babilonia, en el tiempo que representaba la cabeza de oro, hasta el tiempo del fin, con la secuencia de cada uno de los reinos que iban a dominar de ahí en adelante. Precisamente por eso se presenta la estatua, donde el cuerpo hay una unidad y hay una secuencia de elementos que representan a cada uno de los reinos. No queriendo decir con esto que son periodos aislados de tiempo o que se cortan o que se desprenden en algún momento, sino que todos van juntos. Por eso podemos ver que menciona de que seguido del reino de Babilonia vienen los medo-persas, después de los medo-persas vienen los griegos, después de los griegos vienen los romanos, y se finaliza con un reino que es una mezcla entre lo religioso y lo político, que también se desprende de las piernas de hierro que es Roma. De esta manera la Biblia nos presenta lo que es el método historicista, al cual usted y yo lo tomamos también y lo estudiamos porque lo encontramos en la palabra de Dios y lo podemos confirmar. Me agrada mucho haber compartido con ustedes este momento. Espero, como lo mencioné antes, la oportunidad de algún día volver a verles mientras nos encontremos en esta tierra. Y si no, espero también la oportunidad y el deseo de verles y abrazarles en la Nueva Jerusalén cuando nos encontremos con nuestro Padre Celestial y nos reencontremos con todos nuestros hermanos. Dios les bendiga grandemente. Pastor Edwin Perdomo, agradecemos a Dios que haya estado con nosotros explicándonos sobre este maravilloso método historicista que el Señor dejó para que nosotros podamos entender de alguna manera la profecía.
También tenemos la lección del lunes que nos hablaba de ese día por año y hemos invitado a nuestro hermano José Luis Merchán. Le damos una cordial bienvenida. Hermano José Luis, el tiempo es suyo. Queridos hermanos del Distrito La Victoria, muy buenos días. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Me alegra estar en este momento con ustedes, compartir un feliz santo sábado para cada uno de ustedes. Me alegra verles nuevamente. Mis queridos hermanos, hoy me ha correspondido hablar de la lección, del repaso de la lección del día lunes, titulado Principio del Día por Año. Bueno, mis queridos hermanos, para poder iniciar este tema, quiero principalmente que entendamos qué es un principio. Un principio es una norma, es una regla, es una norma de conducta que nosotros debemos aplicar cada vez que se necesita, en este caso, en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Mis queridos hermanos, esta conducta, esta norma es necesario aplicarla cuando nosotros entendemos, vemos, encontramos un periodo de tiempo, una expresión de tiempo dentro de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Es importante que tengamos en cuenta que únicamente y exclusivamente se aplican a los periodos o expresiones de tiempo que aparecen en Daniel y en Apocalipsis. Segundo punto, mis queridos hermanos, debemos entender que bíblicamente un año corresponde a 12 meses y un mes corresponde a 30 días. Es importante que tengamos en cuenta esto, que bíblicamente corresponde un año, 12 meses y 30 días a un mes. Tercer punto que debemos tener en cuenta, mis queridos hermanos, es que los periodos de tiempo que se expresan aquí en Daniel y Apocalipsis son expresiones peculiares, son expresiones de tiempo, periodos de tiempo peculiares, no son normales, son particulares, son únicos, son exclusivos. Por eso no son literales, mis queridos hermanos, son peculiares, son especiales para este tipo de expresiones de tiempo que ocurren aquí. También, mis queridos hermanos, el cuarto punto para terminar y poder entender esta parte es que este tipo de principio solo se aplica en el contexto de Daniel y Apocalipsis. ¿Por qué? Miren, mis queridos hermanos, todo el contexto de Daniel y Apocalipsis y especialmente de esta lección del principio de día por año, ocurre que aquí hay simbolismos. Una bestia simboliza un poder político. Una mujer simboliza una iglesia. Pero también debemos tener en cuenta, mis queridos hermanos, que el agua, que el mar, que las nubes, que los vientos, que el sol, que la luna, son maneras figuradas del Señor mostrar algo. Y por eso no podemos nosotros, mis queridos hermanos, interpretar literalmente un espacio de tiempo, porque sería absurdo tener que entender todo de manera figurada y los lapsos de tiempo entonces debieran ser expresiones de tiempo literales. No es correcto. El principio de día por año se aplica, mis queridos hermanos, para las expresiones de tiempo, los espacios de tiempo que ocurren aquí, especialmente en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga, que tengan un excelente sábado y les recuerdo que quiero verlos en el reino de los cielos. Gracias, hermano José Luis, por estar con nosotros esta mañana hablándonos de ese principio de día por año. Y ahora, hermanos, también invitamos a nuestro pastor Diego Flores, que también fue evangelista en nuestra iglesia, y él está encargado de hablarnos esta mañana de la identificación del cuerno pequeño. Le damos una cordial bienvenida, pastor Diego Flores, a nuestro distrito y a nuestra iglesia en esta mañana. Dios le bendiga en la exposición de su palabra. Feliz sábado, hermanos y hermanas del Distrito La Victoria. Me alegra saludarles una vez más para estudiar la identificación del cuerno pequeño. Daniel 7, 24 y 25 nos dice que los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. Hablará palabras contra el Altísimo, prestemos atención allí. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Cuáles son entonces las características y cómo podemos identificar este poder? Hay 4 capítulos en la Biblia que les recomiendo, o 4 textos. Daniel 7, 20 al 28, Daniel 8, 9 al 26, Apocalipsis 12, 13 al 17 y Apocalipsis 3, 1 al 10. Allí puedo encontrar 8. Una es un poderoso rey político con dominio en todo el mundo. La segunda, que nace del cuarto poder que tiene dominio en la tierra, Roma pagana o imperial. Tercero, que persigue a los santos del Señor en la tierra.
Cuarto, que se exalta en lugar de Dios y blasfema el nombre del Señor. Quinta, que piensa en cambiar los tiempos y la ley. Sexta, que su dominio es por tiempo, tiempos y medio tiempo, o 3 años y medio, 42 meses, o 1260 días o años. Séptima, que se extiende hasta el tiempo del fin. Y octava, que después de este viene el grande poder del Señor, el reino del Señor Jesucristo. La historia y la Biblia nos puede identificar, según Daniel 2.38, que el primer poder es Babilonia. Según Daniel 8.20, el segundo es Medo-Persia. Según Daniel 8.21, el tercero es Grecia. Y la historia es inequívoca. Quien sigue después de Grecia es Roma, y Roma imperial. Pero de Roma imperial nace el cuerno pequeño. Así que, ¿qué poder continúa esa influencia política religiosa de Roma imperial? Indiscutiblemente nosotros sabemos que es el papado. El papado existe después de derribarse 3 tribus bárbaras que existieron en el imperio al final de su historia, que fueron los ceros, los ostrogodos y los vándalos. La Enciclopedia Británica en el año que en 1941 nos dice que en el 533 el emperador Justiniano reconoce la autoridad eclesiástica del Papa en el este o el oeste del imperio, pero hasta que derrotó a las tribus bárbaras en el 538 no llegó a tener el dominio completo en Roma. Así que el papado era diferente de todos los poderes anteriores. El papado allí tiene una característica también: habla palabras contra el Altísimo. Y en eso yo puedo encontrar que en el Nacional Católico en julio de 1895 se dijo lo siguiente: el Papa no solo es el representante de Jesucristo, es Jesucristo oculto bajo el velo de la carne, una blasfemia. Otra cosa que puedo encontrar en la Enciclopedia Católica, volumen 12, artículo Papa, página 26, dice que esta autoridad judicial tendrá incluso el poder de perdonar pecados. San Jerónimo decía que los sacerdotes son los salvadores del mundo. Y además de eso, en Deberes y Dignidad del Sacerdote, según Lou Gori, página 27, el Señor nuestro Dios en el cielo está obligado a cumplir la sentencia que los sacerdotes dictaminan en la tierra. El soberano del universo solo sigue como sirviente en el cielo de todos. Y todo lo que el sacerdote decía en la tierra lo tiene que decidir el Señor en el cielo. El papado cumple la predicción entonces también de perseguir a los santos del Señor. Durante la Contrarreforma, muchos protestantes fueron eliminados por este poder. Y ese dominio, recuerden, duró por ese tiempo, 1260 años exactamente. Pero también piensa en cambiar los tiempos y la ley. Y sabemos que históricamente elimina el segundo mandamiento de la ley del Señor y cambia el día de reposo de sábado a domingo. Dice, por ejemplo, en Historia del Cristianismo en la página 418, que ella, la Iglesia Católica, ha invertido el cuarto mandamiento, haciendo a un lado el sábado de la palabra del Señor e instituyendo el domingo como un día santo. Así que es vital conocer esto, pues así nosotros vamos a tener claro, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, que la verdad presente a predicarse en este tiempo es el mensaje de los 3 ángeles, especialmente el mensaje del tercer ángel, ¿no?, que nos habla de no recibir la marca de la bestia y que nuestro Señor Jesucristo es el único ser en el universo que nos puede salvar del pecado y darnos vida eterna. Que el Señor nos bendiga y nos ayude siempre a tener a Cristo como nuestro centro y a predicar de Él a todas las personas que nos rodean. Dios nos guarde. Qué buena explicación, Pastor Diego Flores, por habernos hablado de la identificación del cuerno pequeño. Ha sido grato escucharlo. Le agradecemos por estar con nosotros y en este momento queremos darle la entrada a nuestro pastor Randy Arias, que también ha sido evangelista de nuestra iglesia y está con nosotros para hablarnos del juicio investigador. Bienvenido, Pastor Randy. Un feliz sábado, mis apreciados hermanos, amigos, el Señor les bendiga, me alegra saludarles a nuestros hermanos de la Iglesia de la Victoria y de todo el distrito que está unido a este programa, y quiero compartir con ustedes en estos breves minutos lo que es un análisis de la lección del día miércoles que tiene como título el juicio investigador. En contexto a la lección de esta semana que nos está hablando acerca de la importancia de la Biblia con respecto al estudio profético, esta lección del miércoles cobra gran valor para nosotros, especialmente como adventistas del séptimo día. Si encontramos allí, hay un paralelismo entre el capítulo 7 y 8 de Daniel. Allá hay un cuadro que nos muestra el esquema de reinos que se levantan, donde de hecho lo vemos más claro en el día viernes.
Encontramos allí el orden de los reinos: Babilonia, que es el león; Medo-Persia, que es el oso; Grecia, que es el leopardo; Roma pagana, que es la cuarta bestia indescriptible. Después aparece el cuerno pequeño, que derriba tres, que es el cuerno pequeño, la Roma papal. Y aparece después en el capítulo 7 una escena de juicio, donde aparece el anciano de días y el hijo del hombre que se acerca a su trono. En el capítulo 8 aparecen los mismos reinos. Ya no está Babilonia, porque en ese momento ya no está reinando. Está el imperio persa, que es el carnero; el macho cabrío, que es Grecia; el que sigue, que es Roma pagana, y después Roma papal, que es cuando sale el cuerno, que se va a los cuatro ángulos de la tierra. Inmediatamente después aparece la visión de Apocalipsis 8:14, que es la purificación del santuario celestial. Siguiendo ese paralelismo interpretativo que hay en las profecías, encontramos que entonces esa escena de juicio que aparece en el capítulo 7 es la misma escena de la purificación del santuario que aparece en el capítulo 8. Notamos, según nos dice allí el capítulo 7, como lo dice el versículo, vamos a leer el versículo 25, cuando ya se le da interpretación a Daniel, donde le dice: hablará palabras contra el Altísimo, el cuerno pequeño; a los santos del Altísimo quebrantará; pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Está hablando de los 1260 años, que sería el poder del imperio papal. Ese periodo de tiempo cubre desde el año 538 hasta el año 1798. Después de ese 1798, dice el versículo 26, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Es decir, después del año 1798 nos estaba apuntando al juicio, el juicio investigador que nosotros como adventistas creemos. Hemos creído, según nos dice la profecía, y lo dice también la lección allí en el versículo del capítulo 9, verso 24, en donde nos habla que el origen o el inicio de la profecía de los 2300 tardes y mañanas justamente es el mismo periodo de las 70 semanas. Por eso nos apunta al año 1844 como un año clave para nuestra experiencia. Nosotros creemos que ese es el día en el que inicia el juicio investigador, que es el que le da origen al movimiento adventista. Por eso no debemos dudar ni un instante: al pertenecer a este movimiento, pertenecemos a un movimiento proféticamente anunciado. Qué bendición hacer parte de esta iglesia. Dios te bendiga. Qué grato ha sido tenerle con nosotros, mi apreciado pastor Randy. Gracias por esta maravillosa explicación que ha dado para nuestra iglesia, nuestro distrito de La Victoria. Le agradecemos, muy amable por estar con nosotros en este día. Y ahora quiero invitar al pastor César Amorocho, que también nos hablará en esta ocasión acerca de la tipología como profecía. Pastor César, bienvenido. Hola mis apreciados hermanos de la Iglesia de la Victoria. Un placer para mí poder estar hoy con ustedes a través de este medio para darles una pequeña explicación a lo que es lo que hemos estado estudiando durante estos días de la lección de escuela sabática, y me correspondió lo que es la tipología como profecía. Bueno, ya lo hemos estudiado. Los símbolos de las profecías apocalípticas, como se encuentran en Daniel y Apocalipsis, tienen de alguna manera un cumplimiento único. Eso significa que es un encuentro entre el tipo y el antitipo ahí mismo, en el mismo texto, en la misma interpretación del mismo capítulo, quizá a veces en el mismo libro. Dios utilizó la tipología, Jesucristo utilizó la tipología, los apóstoles utilizaron la tipología, de alguna manera para hacer referencia a un evento que había sucedido, pero que se iba a presentar en el futuro. De alguna manera era como una parte de la interpretación que nos ayuda a nosotros a encontrar la conexión, ¿no? Porque realmente lo que hace que la inspiración sea fidedigna es ver cómo esos tipos se encuentran con los antitipos y se conjugan en una sola, por lo menos en todo lo que se hablaba con referente al Cordero, que era el antitipo y el tipo. Cuando se encuentran, entonces se llega a la conclusión correcta de interpretación. De la misma manera, queridos hermanos, el Apocalipsis, Daniel, presentan muchos antitipos y de alguna manera presentan tipos para que usted pueda de alguna manera encontrarse y pueda llegar a la conclusión correcta de la interpretación. Es necesario seguirlos, como dice, escudriñando. Siempre va a encontrar la tipología que a veces se centra en personas, hechos, instituciones reales del Antiguo Testamento, basados en una realidad histórica,
pero que señalan una realidad mayor en el futuro. Que Dios les bendiga, queridos hermanos de la Victoria. Un abrazo y que el Señor les bendiga grandemente. Bueno, ha sido contar hoy con la presencia del pastor César Amorocho y de cada uno de estos grandes evangelistas que han pasado por nuestra Iglesia de la Victoria, por la Iglesia de Éfeso, algunos, y también por las iglesias de Tona. Nos alegra contar con esa bendición que hoy Dios nos dio. Y ha llegado la parte final de la lección de esta semana. Así que después de agradecer a nuestro pastor César por habernos hablado de esa tipología como profecía, queremos resumir la lección diciendo que necesitamos como pueblo de Dios ir a la palabra de Dios. Necesitamos pensar en lo que es el método historicista, necesitamos pensar en lo que dice la Biblia de una manera profética para que podamos, por la gracia de Dios, tener nosotros un conocimiento pleno y crecer en fe y también en esperanza en medio de este caos. Saben, apreciados hermanos, la Biblia nos hacía un cuadro muy especial en la lección del viernes y era Daniel 7 y Daniel 8. La mayoría ya lo sabemos, pero refresquemos la memoria. En Daniel 7 nos hablaba del león, que significa Babilonia. Daniel 8 no aparece en este capítulo el león, pero Medo-Persia, que era representado por el oso, entonces en el Daniel 8 lo representa el carnero. En Daniel 7 Grecia era representada por el leopardo y en Daniel 8 Grecia está representada por el macho cabrío. En Daniel 7 la cuarta bestia roja, grande, terrible, con cuernos y todo esto, significaba Roma pagana. Y en Daniel 8, Roma pagana es el cuerno que avanza horizontalmente. En Daniel 7 está Roma papal representada por el cuerno pequeño y en Daniel 8 Roma papal es el cuerno que avanza verticalmente. Finalmente en Daniel 7 llegamos al juicio en el cielo y en Daniel 8 en la purificación del santuario celestial. El aspecto que se debe considerar aquí es que la escena del juicio de Daniel 7 tiene lugar después de los 1260 años de persecución, según lo dice Daniel 7:25. Es lo mismo que la purificación del santuario de Daniel 8:14. Y esta escena de juicio celestial es lo que conduce en última instancia al establecimiento del reino eterno de Dios. Al final de la triste historia real de esta tierra caída y llena de pecado y de maldad. Por lo tanto, tenemos poderosas evidencias bíblicas de la gran importancia que las escrituras le dan a Daniel 8:14 y al acontecimiento que se presenta. Mis apreciados hermanos, Dios quiera bendecirlos este día a todos nosotros y que hayamos sido animados, fortalecidos, que hayamos quedado con un mensaje y además de eso que podamos proyectarnos a escudriñar las Sagradas Escrituras, porque dicen ellas en San Juan 5:39, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Agradecemos a cada uno de ustedes por estar conectados en la lección de la escuela sabática, pero también agradecemos a nuestros pastores y hermanos que estuvieron también con nosotros en esta mañana, dándonos una explicación maravillosa. Dios les guarde. Bendiciones a todos.